Sus casi 200 templos le hacen ser merecedora del sobrenombre de la ciudad de los templos. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Cumbaconam. Buenos días. Buenos días. Estamos ya en Cumbaconam, iniciamos la ruta de buena mañana y aquí hay bastantes templos que ver, todos están bastante cercanos unos de otros. Podéis decidir vosotros los que vais a visitar. Nosotros vamos a dar una vuelta y vamos a elegir unos cuantos. Pero ya sabéis que para templos colores y para colores los de estos templos. En el interior no se puede grabar, por eso, bueno, pues al final las imágenes van a quedar en nuestra cabeza y no podemos compartirlas con vosotros. Aunque una pequeña imagen tenéis ahí. Somos unos piratas. Y al lado del templo que acabamos de visitar está el Mahamaham Tank, que es un espacio sagrado donde los lugareños vienen a darse sus baños, a lavar su ropa y demás. Se dice además que este agua proviene directamente del Ganges y cada 12 años hay una peregrinación directamente hacia allí. Aprovechando que vamos entre templo y templo, os vamos contando alguna cosita. Por ejemplo, a ver. Pues, ¿cómo llegamos aquí? Pues desde Tiruchirapalli, ¿Sí? pues nos cogimos un autobús. Un autobús que tardó 3 horas y que costó 95 rupias por cabeza. Rápido, la verdad es que fue a la primera, conseguimos asiento desde el primer momento, o sea que bien. Otras cosas que deberíais saber antes de visitar este pueblo. Hoteles. A ver, esta zona de Tamil Nadu se nota que no está tan explotada por el turismo, con lo cual tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que, bueno, está virgen y tú viajas con bastante tranquilidad, tienes autenticidad, que se nota que, bueno, pues que se respira tranquilidad, no está masificada y demás. Como contra, los hoteles. Los hoteles son escasos. Les contamos un poco los rangos de precios, ¿vale? Sí. Para que os hagáis una idea, nosotros hoy hemos tenido que subir bastante el nivel y aún así no tenemos wifi en la habitación, pero sí tenemos un hotelazo, creo que es de las habitaciones mejores que hemos tenido en todo el viaje. Eso sí, estamos pagando 1.600 rupias. Si quieres pagar menos, puedes. Por 600 rupias tienes alojamientos, bueno, son normales, que en otros sitios pagarías 250, 300, pero no tienes wifi, ninguna. Y fuera del hotel no tendrás muchas opciones de tener internet. No, la verdad es que nos está costando encontrar sitios donde poder parar y tomar. Incluso, por ejemplo, hoy hemos ido a desayunar a un hotel, porque el nuestro no tiene restaurante. Hemos ido a desayunar a un hotel que sí que tiene wifi, pero no se la deja a la gente del restaurante, con lo cual, ya ves, es complicado. O sea que nada, que si queréis saber más cosas sobre este pueblo, entre templo y templo os lo vamos contando. Así que manteneros ahí. Seguimos. Y como no, antes de entrar en cada templo hay que ponerse ropa adecuada al sitio donde vas a ir. Al templo hay que entrar tapadito, así que pantalones cortos fuera. Levantado en el siglo XII en honor a Vishnu, destaca por su alto gopuram de 50 metros.
Como ya sabéis, en todos los templos tenemos que dejar los zapatos fuera. Así que, ¡fuera zapatos! ¿Estás bien aquí? Os habíamos prometido más tips y más consejos, ¿eh? Sí. Pues empezamos. A ver, otro punto positivo es la comida. Si bien hay que decir que no hay una excesiva oferta europea, digamos, ¿vale? Hay muchísimos restaurantes, hay bastante, pero bueno, si sois escrupulosos con la comida, pues aquí vais a tener un poquito más complicado. Pero a cambio encontraréis algún restaurante chulo, mono y bueno, eso sí, muy bien de precio. La verdad es que nos estamos asombrando, así como decimos que los hoteles en esta zona son más caros, lo que es la restauración es muchísimo más barata, ¿verdad? Consejo: buena comida, muy buen precio. Eso sí, comida indie. De las visitas de los templos. Sí, porque además por aquí el pueblo, ya os decíamos que se recorría bastante bien andando, pero además hay una oferta interesante en pueblos cercanos. Es ahora lo que vamos a hacer. O sea que cerramos cámara y nos vamos a Thanjavur. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.